Bueno, bienvenidos al ser humano en su medio. Eh, Espero que la materia que es totalmente diferente al trabajo les guste. Vamos a arrancar con un tema bastante sencillo, que es la parte de resistencia mental y potencial biótico. Por eso arranqué con el título El ser humano y su medio, porque lo que vamos a ver es el medio que rodea al hombre. La resistencia mental eh, está determinada por todo lo que rodea al hombre y al hombre en sí. Así que bueno, espero que les guste. Vamos a tratar de darle un poquito de aplicación a la UP1. En la UP1 hay una chica, Teresa, una chica, una señora, no determina la edad, que vive en un barrio periférico de Rosario. ¿m? Está preocupada por el coronavirus y está preocupada por otros factores sociales, económicos, problemas de agua potable, problemas de ambiente. ¿M? Así que bueno, vamos a tratar de incorporarle a esta UP, o por lo menos a este tema, algunas cositas del problema, para que tengan una herramienta más para poder hablar en el examen. Bienvenidos nuevamente. Desde el punto de vista biológico, hay fuerzas que rigen el crecimiento de una población, el crecimiento de nuestra especie. Teresa pertenece a la especie Sapiens. ¿M? Y así como Teresa, todos los sapiens crecen en función de dos fuerzas que empujan, aceleran o desaceleran el crecimiento. Eh, la resistencia mental y el potencial biótico. Si alguna vez te preguntan cuáles son las fuerzas que empujan el crecimiento de una población, son dos: la resistencia mental y el potencial biótico. Estas dos fuerzas se oponen. Ahora van a ver cómo funcionan. Primero las defino. La resistencia mental va a ser el conjunto de factores bióticos y abióticos que, actuando desde el exterior o el interior de la población, impiden que se exprese el potencial biótico de una especie. Y el potencial biótico es la fuerza que empuja el crecimiento. Y por definición es la cifra teórica que expresa la máxima capacidad reproductiva de una especie en condiciones ambientales irrestrictas o de resistencia mental nula. Vamos a llevar esto a la práctica. Marta, me quedé con Marta del año pasado. Teresa es una mujer que pertenece a la especie Sapiens y vive en un barrio. Este barrio, como todos los barrios, forman parte de un ecosistema, en este caso un ecosistema urbano, es un barrio de la ciudad. Y en este ecosistema urbano hay factores ambientales, físicos, químicos, como puede ser eh, la falta de agua, la temperatura, la contaminación del ambiente. Esos serían efectos, factores abióticos. Y también Teresa eh, tiene relaciones con individuos de otras especies, no lo malinterpreten, hablamos biológicamente. Relaciones con individuos de otras especies hablamos de, por ejemplo, tiene perros, mascotas, a lo mejor tiene algún animalito de criadero, como puede ser una gallina, y también tiene un virus dando vuelta. Entonces, el virus, la gallina, el perro, las mascotas, los pájaros, los mosquitos, las ratas. Recuerden que vive en un barrio periférico y muy probablemente ese barrio periférico tenga cerca basurales, ¿m? Contaminación del agua. Todo esto constituyen factores que no pertenecen a la especie, pero que pueden influir en forma directa
en la capacidad reproductiva. ¿Eh? Eh, por eso es importante tener en cuenta todo este conjunto de factores. Ahora, el potencial biótico no pertenece a Teresa, pertenece a la especie, ¿sí? La máxima capacidad reproductiva en condiciones ambientales irrestrictas. Imaginemos algo, yo voy a tratar de dar un ejemplo que por ahí no es real, pero para que se entienda, ¿no? Una mujer en edad fértil, puede quedar embarazada cada 9 meses. Por lo tanto, uno podría pensar que todas las mujeres fértiles, vivas obviamente, podrían estar todas embarazadas y por lo tanto podrían dejar descendencia, vamos a suponer, un hijo por año, durante su edad fértil. Si una mujer tiene a los 13, 14, ya se hace fértil, hasta los 50, ponele, vamos a poner un número, ponemos 50, tiene casi 35 años de fertilidad, por lo tanto debería cada mujer hipotéticamente dejar 35 hijos de descendencia. Imagínense por todas las mujeres del barrio donde vive Teresa y llévenlo esto a todas las mujeres de nuestra especie, entonces tendríamos un crecimiento poblacional totalmente exagerado. Pero bueno, ¿por qué no ocurre? Y bueno, acá hay varios factores, pero desde el punto de vista biológico, para que esto pudiese ocurrir, desde el punto de vista biológico, para que esto pudiese ocurrir, todos los factores que rodean a nuestra especie deberían favorecer las condiciones de reproducción. Sin embargo, se sabe que no todas las condiciones se dan en el momento. Eso por un lado. Por otro lado está el aspecto social y cultural de nuestra especie. ¿Eh? Es la mujer la que decide si quiere quedar embarazada o no, es la mujer o la familia la que planea el matrimonio, o la pareja es la que planea cuántos hijos puede llegar a tener a partir de cuándo. O sea, hay un montón de factores aparte de los factores biológicos que pueden influir en el crecimiento poblacional y en la decisión. Pero supongamos que una mujer solamente se rigiera por lo biológico, solamente por lo biológico, y todos los factores de resistencia mental estuviesen a favor, ¿cuál sería? Disponibilidad infinita de alimentos, o sea, no, ausencia de factores bióticos como por ejemplo predadores, parásitos, no existiera ninguna maldad en el mundo, bueno, podríamos hablar de que podría expresarse potencial biótico. Ahora, la teoría dice que el potencial biótico de una especie suele expresarse durante periodos muy cortos de tiempo. Bueno, esto ya después lo vamos a ver con crecimientos poblacionales. Pero por ahora quédense con esto. El potencial biótico empuja el crecimiento poblacional y la resistencia mental es la fuerza que se opone a este crecimiento. Como veníamos hablando, ¿cuál es la relación entre el potencial biótico y la resistencia mental? ¿Mm? Existe una relación inversa entre ambas. Lo primero que tengo que pensar es lo siguiente. Si la resistencia mental, o sea, el conjunto de factores que rodea a la especie o que forma parte de la especie, eh, se expresa en su máximo valor, es imposible que una especie se reproduzca. Imposible. Por lo cual, no hay potencial biótico, no hay crecimiento. A ver, pensemos. Si se acaba el agua en el mundo, nuestra especie se muere porque no tiene tolerancia a la ausencia de agua. Bien, eso es prácticamente algo utópico. Pero pensemos en lo siguiente, si vos tenés que pasar varios meses en el desierto con escasa cantidad de agua, no te vas a poner a pensar en la reproducción. En realidad tu organismo va a tratar de defenderse, va a tratar de autoconservarse y por lo tanto vas a entrar en una situación de estrés y esto hace de que vos no puedas reproducirte fácilmente. ¿Mm? Por eso, siempre que esté presente la resistencia mental, siempre que esté presente la resistencia mental, en mayor o menor medida, el potencial biótico no se expresa. ¿Por qué? Porque para expresarse, la máxima capacidad reproductiva va a necesitar de condiciones ambientales irrestrictas. Sería, si vamos a hablar un poco hipotéticamente, sería la situación de Adán y Eva antes de comer la manzana. Algo así.
Estaba en el paraíso terrenal, no había resistencia mental y le da. Bueno, ahora resulta que en el momento que comen la manzanita, la resistencia mental se hace presente y ya la especie empieza a sentir los efectos de la resistencia mental, por lo cual no puede expresarse el potencial biótico. ¿De acuerdo? Buenísimo. La resistencia mental puede clasificarse en dos: la resistencia mental extrínseca y la resistencia mental intrínseca. La resistencia mental extrínseca está dada por un conjunto de factores bióticos y abióticos que actúan desde el exterior. Desde el exterior. ¿eh? A ver, Teresa pertenece a una especie, sapiens, que forma parte de una población. ¿Qué factores de resistencia mental extrínseca afectan a Teresa? Bueno, pensemos. Barrio periférico. Ya nomás en el texto dice falta de agua. Tienen que ir a buscar agua potable a una canilla pública. Por lo tanto, eh, a ver, yo no digo la escasez, pero bueno, la complicación de conseguir el agua potable, vamos a poner agua potable como un factor físico limitado, sería un factor de resistencia mental. Extrínseco porque no pertenece a la especie, viene de afuera. La presencia del coronavirus, como también nombra el texto, sería un factor de resistencia mental, biótico, porque el coronavirus pertenece a una especie viral. ¿Está? Podríamos pensar en el mosquito que provoca el dengue. El mosquito que provoca el dengue en el barrio de Teresa es muy probable que sea un factor de resistencia mental, extrínseco, biótico. Ahora viene el verano y muy probablemente Teresa viva en un barrio donde, o viva en una casa humilde y a lo mejor no tenga posibilidad de tener un aire acondicionado. Por lo tanto, Teresa deberá soportar altas temperaturas en verano. Por lo tanto, las altas temperaturas serían un factor de resistencia mental. Pero no se confundan, porque uno podría decir, bueno, entonces siempre está la resistencia mental porque las temperaturas, siempre hay temperatura. No, hay un rango de temperatura en el cual Teresa estaría totalmente confortable. Pero bueno, no es la situación. O sea, no siempre el factor físico o químico es un factor de resistencia. A veces favorece, porque si vos tenés una buena disponibilidad de agua potable, tenés una temperatura ambiente estable, agradable, no tenés mosquitos y bueno, viví en el paraíso. Entonces la resistencia mental sería prácticamente nula. ¿Estamos de acuerdo? Con respecto a la resistencia mental intrínseca, es todo aquello que se produce, todo aquel factor que impide la reproducción o que reduce la capacidad reproductiva, pero que se encuentra formando parte de la especie. Y esto, primero nombro los tres factores y después tratamos de llevarlo a la biología. La competencia intraespecífica es el factor que determina o que engloba todo lo que sea resistencia mental intrínseca. Competencia intraespecífica. El individuo genera competencia o presenta resistencia si tiene que defender su territorio. El individuo genera resistencia intrínseca si tiene que demostrar su jerarquía social o la distancia individual. A ver, llevándolo al caso de Teresa, es muy probable que Teresa viva en una casa, posiblemente, no sé, pienso, una casa con muchos habitantes. Entonces, tengo un problema, tengo hacinamiento, y en el hacinamiento desaparece la distancia individual. Es como cuando vos tenés que ir a facultad, bueno, cosa que este año es medio complicado porque no vamos, es todo por internet, pero supongamos que tenés que viajar a la facultad, o no, hagamos algo mejor, vamos a un seminario, ahí está. Y resulta que llegaste 5 minutos tarde al seminario y te encontrás que en vez de poder sentarte, te tenés que quedar parado porque no hay lugar. Bien, eso es falta de espacio físico, eso es hacinamiento, y eso te pone mal, te pone de mal ánimo. Bueno, eso sería, llevado a lo cotidiano, un ejemplo de resistencia mental intrínseca, de competencia intraespecífica. ¿Por qué competencia? Porque vos te vas a querer sentar, vos vas a querer copiar y el que está al lado tuyo también.
y el que resulta que el que está al lado tuyo es de tu propia especie. Entonces, la competencia entre individuos de la propia especie. Esto que parezca mentira es mucho más agresivo, ténganlo en cuenta, que la competencia extra o interespecífica, ¿sí? Con respecto a Teresa, vuelvo a repetir, defensa del territorio, podríamos llevarlo a lo social. ¿Vieron las tomas que hay en Buenos Aires? Bueno, vieron que cada individuo que toma un pedazo de terreno la parcela, o sea, la divide, pone límites. Bueno, eso sería algo así como la defensa del territorio, ¿sí? Aunque biológicamente tiene algunos aspectos más que después veremos. Y después la jerarquía social es el rol que cumple cada uno en la sociedad o incluso en el núcleo familiar, que también determina en parte la resistencia mental. ¿Mm? O sea que un individuo se ve afectado por factores externos y factores propios. Los factores externos pueden ser biológicos o no, y mientras que los factores propios siempre están presentes y forman parte también de la vida cotidiana. Bien, para poder estudiar la resistencia mental extrínseca, hay una ley que es la ley de tolerancia, y esto nos va a permitir entender algunas cosas que son importantes. Esta ley de tolerancia lo que me permite analizar es el comportamiento de los factores abióticos. Factores abióticos. ¿Mm? ¿Qué dice esta ley? Que los seres vivos podemos tolerar un máximo y un mínimo de un factor. Y entre ese máximo y ese mínimo, poder sobrevivir. Y si puedo sobrevivir, puedo reproducirme. Ahora, esa ley está compuesta por una ley del mínimo y una ley del máximo. Si yo voy a disponibilidad de agua potable, vamos a suponer, yo necesito disponer diariamente de un volumen de agua, un mínimo y un máximo. Por debajo del mínimo se hace intolerable la vida, por encima del máximo se hace intolerable la vida. No lo quieren entender así, llevémoslo a la práctica. Teresa tiene plantas, Teresa tiene una quintita en el fondo de la casa y necesita regar las plantas para que las plantas puedan crecer. Por lo tanto, sabe que tiene que regarlas, mínimamente tiene que regarlas. Y vamos a suponer que necesita un volumen mínimo de agua, que son 5 litros de agua por día. Entonces, la ley del mínimo establece que si vos le das menos de 5 litros de agua por día a la planta se muere. Ahora, si Teresa no sabe los límites y Teresa en vez de echarle 5 litros le pone 20 litros de agua por día a las plantas se pudren. O sea que tengo un límite que provoca sequedad de la planta y un límite máximo que provocaría que la planta se pudra. En ambos casos la planta se muere, por lo tanto la planta como especie no crece y desaparece. A eso lo llamamos rango de tolerancia. Rango de tolerancia. Está constituido entre el límite inferior y superior, o mínimo y máximo, entre la ley del mínimo y máximo. Ahora bien, dentro de ese rango de tolerancia vos te encontrás con un rango óptimo, rango en el cual el volumen de agua que vos le colocas diariamente permite que la planta venga pipí cucú, venga hermosa. Ese rango óptimo también tiene un límite inferior y un límite superior. ¿Ah? Resumiendo un poquito la cosa, te digo, si tenés que establecer cómo estudiar los factores abióticos de la resistencia mental, los factores abióticos de la resistencia mental se rigen por una ley llamada ley de tolerancia. Esta ley de tolerancia está compuesta por una ley del mínimo y una ley del máximo, lo cual determina el rango que podés tolerar. ¿Mm? Lo mismo podemos aplicar para temperaturas. ¿Mm? En verano mucho calor, ley del máximo, en invierno mucho frío, ley del mínimo, rango de tolerancia, cuántos individuos pobres mueren por exceso de frío, por bajas temperaturas en invierno,
¿Y cuántos mueren por efecto de las altas temperaturas en verano? Entonces tengo un rango de tolerancia. Si a eso le sumo los factores sociales, le sumo la falta de agua potable y el hacinamiento y los factores sociales y culturales, Teresa estaría incluida en este rango de tolerancia y estaría a lo mejor complicado o no. ¿Mm? ¿De acuerdo? Por suerte nuestra especie tiene esa virtud, puede modificar algunos factores abióticos. En cambio otras especies no lo pueden hacer. ¿Mm? Bueno, acá lo que quisimos hacer es un... No, quisimos hacer no, es un gráfico. Como verán, las líneas están un poquito torcidas, pero bueno, es solamente para recordarlo. Es una campana donde en el eje vertical está el número de individuos que podría medir frecuencia, cantidad de individuos. Y en el eje horizontal, el factor abiótico, que podría ser temperatura o volumen de agua. Vamos a poner volumen de agua. Y tiene varias cositas para recordar. Primero, lo tienen bien marcado. Uno, la ley del mínimo. Supongamos un límite inferior, mínimo. Por debajo de eso no se puede tolerar, hay ausencia de individuos. ¿Mm? Uno es la ley del mínimo. Dos, uno es la ley del mínimo. Cuatro, corresponde a la ley del máximo que puede tolerar. ¿Tá? Entonces, entre la ley del mínimo, uno, y la ley del máximo, está el rango de tolerancia. Entre la ley del mínimo y la ley del máximo, fíjense, la población puede crecer por debajo de uno, por arriba de 4, o sea, en la posición C y D, habría intolerancia. Intolerancia, por lo tanto, habría ausencia de individuos. Fíjense que la campana no toca, no hay. ¿Eh? Los individuos están dentro de la campana, no por fuera. ¿Mm? Dentro de la tolerancia encuentro tres zonas. Tres zonas. La zona formada por la tensión fisiológica inferior, la zona de tensión fisiológica superior y en el medio el rango óptimo. Entre 2 y 3 el rango óptimo. 2 límite inferior, 3 límite superior del rango óptimo. Como observa, en la zona de rango óptimo, la resistencia mental es nula, por lo cual se alcanza el máximo número de individuos. Cuando salgo de la zona de rango óptimo y entro en tensión fisiológica, la frecuencia de individuos o el número de individuos va descendiendo a medida que me voy alejando del óptimo o a medida que me voy acercando a los límites. ¿Mm? Eso se llama tensión fisiológica y eso hace de que la población crezca cada vez menos porque la resistencia mental se hace presente. Entonces uno podría decir, en la zona C y en la zona D, la resistencia mental es máxima, por eso no hay individuos. En la zona A y en la zona B, la resistencia es moderada, y a medida que me alejo del rango óptimo, aumenta, o sea, acerca a lo máximo. Y en la zona que no puse letra, porque soy medio pavote, en la del medio, en el rango óptimo, ahí habría expresión del potencial biótico y la resistencia mental se consideraría nula. Este es el clásico gráfico de ley de tolerancia. A partir de la ley de tolerancia se establecen estrategias. Las especies presentan estrategias para sobrevivir o para desarrollarse. Existe la estrategia como especie generalista o como especialista. La especie generalista presenta un gran rango de tolerancia, pero presenta un estrecho rango óptimo. Mientras que la especialista presenta un pequeño rango de tolerancia, pero tiene un buen desarrollo en el rango óptimo. A ver, vamos a buscar un ejemplo fácil, si podemos. El pingüino, como especie, para temperatura sería especialista, porque vive en zonas donde hay poca variación de temperatura, poca variación de temperatura. Pero en ese rango de temperaturas bajas tiene un amplio desarrollo, crece mucho. El hombre puede soportar
mayor variación de temperatura que el pingüino, ¿eh? Porque puede vivir en zonas de mucho frío o en zonas de mucho calor, pero en ninguna de las zonas donde vive puede desarrollar un buen crecimiento porque tiene un pequeño rango óptimo. Se adapta más, pero se desarrolla menos, ¿eh? Por eso vos vas a encontrar que, qué sé yo, vamos a imaginar, que las grandes densidades poblacionales de nuestra especie se encuentran en zonas muy determinadas, pero nuestra especie prácticamente habita todas las zonas del mundo, del ecosistema Tierra. ¿Por qué? Porque nuestra especie, si alguien te lo pregunta, se comporta como generalista. Tiene un amplio rango de tolerancia y un estrecho rango óptimo. Llevado a lo cotidiano, esto es así. Vos tenés dos amigos. Un amigo que come de todo y un amigo que solamente come vegetales, vamos a poner. Entonces, el que come vegetales, en una fiesta, en una reunión, se alimenta de vegetales hasta que se terminan los vegetales. Después no come más nada, la ensaladita. En cambio, el generalista que come de todo, en el momento en que se terminen los vegetales, puede seguir comiendo otra cosa. Eso es generalista, come un poquito de cada cosa. Lo que pasa que en presencia del factor, el especialista se adapta mejor. En ausencia o carencia del factor, el que mejor se adapta es el generalista. Por eso nuestra especie se comporta como una especie generalista. Tiene un amplio rango de tolerancia para volumen de agua, temperatura, lo que se te ocurra pensar, y un pequeño rango óptimo, ¿eh? O sea, para cada factor tiene límites muy cortos para poder desarrollar su potencial biótico, pero tiene buena tolerancia en casi todos los factores. Bueno, acá llegamos a los factores bióticos, ¿eh? Factores bióticos, o sea, a la relación de nuestra especie con el resto de las especies o de los seres vivos. Hay 8 relaciones simbióticas o relaciones interespecíficas que forman parte de la resistencia mental extrínseca. Como ustedes verán, tienen un juego de símbolos, un par de símbolos, de signos. El más indica que la especie se beneficia de la relación, el menos que la especie se perjudica y el cero que no se ve ni beneficiada ni afectada. Vamos a tratar de llevar el ejemplo del barrio de Teresa, a ver si sale. ¿Qué les parece? Teresa tiene un perro como mascota. Teresa se siente segura porque el perro cuida la casa y el perro se siente seguro porque Teresa le da de comer. Pero el perro podría escaparse de la casa e irse porque, qué sé yo, no sé, se fue. La relación termina, pero Teresa sigue viviendo en su casa y andás a ver el perro también. Por lo tanto, el beneficio de ambas especies, hombre barra perro, sería una cooperación. Ambos se benefician, pero la cooperación no tiene obligación para que puedan subsistir. En el mutualismo, la cosa es diferente. Ambas especies se benefician de la relación, pero están obligadas a convivir, como por ejemplo serían las bacterias del intestino, vamos a suponer. Las bacterias necesitan de los nutrientes que el individuo incorpora a través de la alimentación y el individuo necesita de las bacterias para poder absorber los nutrientes, lo que conocen como flora intestinal. Por lo tanto, uno no podría vivir sin la otra. Eso sería un ejemplo de mutualismo. Ambas especies se benefician, ¿sí? Ambas especies se benefician, pero la relación es obligada. Las bacterias del intestino de Teresa con Teresa. Con respecto al comensalismo, una especie se beneficia y la otra ni fu ni fa. Podría tener, no sé, en el caso de Teresa no se me ocurre mucho, un comensalismo.
Una se beneficia, la otra no se ve ni afectada, ni beneficiada, ni afectada. En el amensalismo la cosa es más compleja, porque hay una especie que se perjudica y la otra no se ve afectada. Acá, a ver, podría ser tranquilamente la fumigación. Cuando la municipalidad fumiga, lo hace para matar los vectores, los mosquitos y qué sé yo, y un montón de cosas, ¿no? Entonces uno podría pensar que la acción del hombre sobre el mosquito, la acción del hombre sobre el mosquito sería una especie de amensalismo, donde el mosquito se muere y el hombre no se ve ni beneficiado ni perjudicado desde el punto de vista biológico, pero esto tómenlo con pinzas porque es un poquito discutible. El amensalismo podría ser tranquilamente el uso de un antibiótico, constituido por componentes del hongo penicillium, por ejemplo la penicilina. Cuando Teresa tiene una infección una infección por una bacteria patógena, para tratar la bacteria patógena y matarla, el médico le receta penicilina. La acción de la penicilina sobre la bacteria sería una especie de amensalismo. Es el ejemplo más común que tenemos. Con respecto al parasitismo, bueno, el parasitismo tengan cuidado acá porque el parasitismo afecta a una especie y beneficia a la otra y tiene la diferencia con la predación de que no lo mata, no lo mata en el momento, pero si vos tenés un parasitismo eterno te va degradando a lo largo y posiblemente pueda quitarte la vida. El ejemplo de parasitismo podría ser tranquilamente el mosquito picando al hombre, eso sería un parasitismo, ¿tá? El virus del dengue, parasitismo, y el coronavirus, donde el coronavirus se beneficia del hospedador y el huésped se perjudica. El coronavirus o la infección por coronavirus sería el clásico ejemplo de parasitismo a aplicar hoy en el caso que estamos viendo, ¿no? Predación. Muy probablemente, como dijimos, Teresa a lo mejor tenga una quintita y se coma la lechuga, tenga una gallinita y coma los huevos de la gallina y tal vez haga boleta a la gallina. Cuando un individuo o cuando una especie mata para comer, la que mata se beneficia y la que muere se perjudica. Eso es predar. Predar, matar para comer. ¿Ah? Teresa puede tener ese ejemplo, puede ser predadora en el caso de tener gallinita, huevo y todas historias. Tenemos que hablar de lo práctico, o sea, si no podemos hablar de teoría. Muy bien. La competencia interespecífica, bueno, acá eh, hay un ejemplo que me gustó, sí, me gustó. En el problema, Teresa refuerza el concepto de decir, estaba preocupada porque en el barrio volvieron a aparecer animales salvajes. Y ella se plantea, no estarán buscando su lugar, no están queriendo recuperar su lugar en el ecosistema. Y bueno, es un clásico ejemplo de competencia interespecífica. Interespecífica. Cuando vos tenés un animal, una especie que está sufriendo la escasez de alimento o la invasión de su espacio o territorio, estas especies tienden a migrar y a buscar otros territorios. Como ocurre con la rata, ¿no? Las ratas, que a lo mejor tienen escasez de alimento y ahora migran hacia las zonas pobladas, ¿sí? Tratando de recuperar su espacio, tratando de recuperar un ecosistema y obviamente tratando de morfar. Esto es un ejemplo de competencia interespecífica. Cuando ambas especies luchan por un factor determinado, que está en escasez, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y por último, el neutralismo. El ejemplo del neutralismo en el caso de Teresa, ¿cuál sería? La ballena de que está en el mar y Teresa, no tienen relación alguna. Vamos a suponer, qué sé yo.
¿eh? No se benefician ni se perjudican. ¿Está? Estas son las relaciones interespecíficas. La más importante, no sé si la más importante, la que por ello no debería de olvidarme es la competencia y el parasitismo, que están presentes en el problema. Competencia y parasitismo. ¿Está? Después lo de las mascotas, podría ser tranquilamente. ¿De acuerdo? Buenísimo. Bueno, como consecuencia de la competencia interespecífica, pueden producirse, puede producirse lo que se conoce como el principio de exclusión competitiva. A ver, para que ocurra esto, dos especies deben luchar por un recurso en escasez. En el caso de, imaginemos Teresa, el recurso en escasez sería la falta de agua. ¿Sí? Por lo tanto, Teresa, como parte de la especie humana, debería pelear, entre comillas, biológicamente hablando, con individuos de otra especie por la falta de agua. Pero para poder pelear por ese factor, deben tener en común compartir el nicho ecológico. Nicho ecológico que está constituido por el hábitat, lugar físico que habitan, más el nivel trófico que ocupan. ¿Sí? En el caso de Teresa, Teresa muy probablemente sea omnívora, ¿m? Y además habita un barrio determinado. Bien. ¿Qué otra especie habita ese barrio? Vamos a suponer la rata. La rata es normalmente omnívora y habita el mismo barrio que Teresa. Teresa ha descubierto que han aparecido animales salvajes que hasta hace un tiempo no estaban. Por lo tanto, ahora tiene que compartir su nicho ecológico, visto ecológicamente, con esta especie. Eso genera una competencia interespecífica. Hablemos de lo biológico, no hablemos de lo social, porque obviamente se entiende, ¿no? Desde el punto de vista biológico. Ahora, si ustedes miran los dos circulitos que dibujamos acá, cada círculo representa un nicho ecológico. A y B. A de una especie y B de la otra. A podría ser el nicho ecológico de Teresa, que es el hábitat donde vive Teresa más su modalidad alimentaria, y B, la rata con su modalidad alimentaria. Fíjense que se superponen los dos círculos. La zona de superposición se denomina traslape, traslape de nichos. La zona de superposición se denomina traslape de nicho. ¿Qué representa? Representa la intensidad de la competencia interespecífica. Si vos tuvieses tu casa invadida de ratas, los dos círculos estarían prácticamente uno arriba de otro. El problema que podría llegar a tener Teresa es que la rata no solamente necesita de agua potable, sino que necesita de alimentos. Y da la casualidad que Teresa tenía la quintita sembrada para poder comer ella y la familia, y resulta que las ratas invadieron el fondo de la casa y le morfaron toda la lechuga que había sembrado. Entonces la competencia interespecífica se acaba de producir. Las dos quieren consumir lo mismo, un recurso escaso. Teresa siembra para poder acceder a la comida, la rata quiere comer y no sabe sembrar, pero sí puede conseguir el alimento. Entonces ahí se produce la competencia interespecífica y el traslado. ¿Cuáles son las consecuencias? Desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista ecológico puede pasar lo siguiente: que una especie se extinga, o sea, que yo me coma, que Teresa coseche toda la verdura, no deje nada
y por lo tanto la rata no tenga que comer y se muera. Bueno, tómelo con pinza. Que una migre a otro nicho ecológico vacío. A ver, Teresa, ¿qué hizo? Le tiró piedra, le cortó, le puso de todo y la rata dice, yo acá pierdo como en la guerra. Y mira para el costado y resulta que el vecino de Teresa también siembra y se va a otro nicho ecológico donde no hay competidores. Y en tercer lugar, que ambas especies se adapten a vivir juntas. Para hacerlo, deben reducir su biomasa. O sea, evolutivamente deben achicar sus cuerpos para requerir menos alimentos. Eso sería las consecuencias del principio de exclusión competitiva. Solamente se produce exclusión competitiva si ambas especies entran en competencia interespecífica. Bien, llegamos a la resistencia mental intrínseca. Acá la cosa es mucho más complicada. Yo siempre, cuando dábamos las clases presenciales, decíamos que la resistencia mental extrínseca la relacionábamos con todo el entorno de nuestra casa y la intrínseca con la relación entre los que viven en mi casa. ¿Eh? A ver, yo puedo tener problemas con las ratas, pero lo tengo de vez en cuando. En cambio, las discusiones con mi hermana, con mi viejo, mi tía, mi novia, que yo las tengo todos los días. Entonces, se sabe que la competencia entre los individuos de la misma especie, la competencia intraespecífica, siempre, siempre es más agresiva que la interespecífica. Y la respuesta es muy sencilla, porque los individuos pertenecen a la misma especie. Por lo tanto, acá no hay un traslape de nicho como en el anterior. Acá hablamos de individuos que están en el mismo nicho. ¿Eh? O sea, no te estás peleando con tu vecino, te estás peleando con tu hermano. Entonces, la agresividad de la competencia es mayor. Recuérdenlo porque es pregunta. La competencia intraespecífica se da por tres cosas, básicamente. Por la defensa del territorio, por la distancia individual y la jerarquía social. Fácil de entender. ¿Por qué discutimos? Che, esta es mi cama. No, esta es mi pieza. ¿Por qué discutimos con un individuo de mi especie que no es pariente mío? Vecino, me está tirando la basura a mi terreno. Ey, esto es mi terreno. ¿Por qué me invade? ¿Eh? Esto es nuestra especie. En otras especies la cosa es un poquito más cultural, más fácil. El territorio, el lugar donde vos tenés para habitar y encima el área de casa, de vivienda, y ahí tenés la definición del territorio propiamente dicho. Área que incluye el lugar donde vos dormís, donde descansás, donde te apareás, donde criás tus hijos, donde los defendés de otras especies. ¿Eh? Cuando uno dice territorio de casa, es donde vos vas a buscar un animal para convertirlo en presa, cosa que a mí la verdad que no me agrada, pero bueno, eso sería el concepto. La distancia individual es muy sencillo. Si ustedes miran las palomas o los pájaros en los cables de luz, no lo van a ver todo amuchado. Si ustedes lo ven, parece que estuvieran separados siempre toda la misma distancia. ¿Por qué? Porque biológicamente hay una distancia individual que está determinada por la territorialidad. En nuestra especie la distancia individual está tras las bolas. ¿Por qué? Porque eh, en las grandes urbes o en los grandes ecosistemas urbanos hay una alta densidad poblacional y por lo tanto la distancia individual está reducida, lo cual produce lo que se conoce como el hacinamiento. Y con respecto al tercer factor que es la jerarquía social. ¿Quién manda en esta casa? Yo. ¿Quién te cree que sos para mandarme? Fulano. La jerarquía social. ¿Mm? En las especies no culturales, la jerarquía social la determina el más fuerte, el más inteligente. Entonces ustedes van a ver, cuando ven series así de documentales de la naturaleza, que hay 5 hembras y un macho. Y los demás miran de arriba, porque claro, el macho que está con las hembras
es el que está determinando la dominancia, la jerarquía social, pero por una cuestión de supervivencia. ¿Eh? Sobrevive el más fuerte. Entonces, las hembras eligen al más fuerte, no al más lindo. En nuestra sociedad, la jerarquía social eh, es más cultural, social. Eh, Algunos dirán, no, la jerarquía social la arreglamos a las manos. Bueno, pero es una cuestión ya no cultural, no correspondiente tanto a la especie. Bueno, eh, quería dejarles esto, espero que les sirva. La próxima clase sigo con resistencia mental, crecimientos poblacionales y sistemas cibernéticos aplicado a crecimiento poblacional, que es bastante interesante. Espero que les haya gustado. Nos estamos viendo. Un abrazo.